operación que se planteaba, que se llevaría a cabo muy rápido, se planteaban pues 2 o 3 días para ocupar toda la zona y poder llegar hacia el interior, pero claro, no contaban con la resistencia que se prestó aquí finalmente. Entonces, esa batalla de Pozo Blanco y la resistencia que se hizo aquí y cómo separó los pies al fascismo en esta sierra es fundamental y es muy importante conocerlo porque tuvo repercusiones en todo el futuro de lo que va a ser luego el devenir de la guerra civil en España. Y como decía Miguel también el otro día, que decía, no solamente hay que recordar cuando Cervantes pasó por aquí o por allí o tal acontecimiento, este es un acontecimiento fundamental del que creo que hay que sentirse bastante orgulloso, y yo también lo decía el otro día. Yo estoy libre de toda culpa porque, aunque mi familia es de aquí, yo pues he acabado finalmente viviendo en Los Pedroches pues casi de casualidad, y no es que yo quiera decir que mi pueblo es todo lo más importante, sino porque es verdaderamente un acontecimiento que objetivamente y con herramientas históricas analizadas pues tiene una trascendencia fundamental. ¿Qué es lo que va a pasar en esa batalla de Pozo Blanco? Bueno, pues se planea esa operación, se plantea que diferentes columnas avancen y ocupen Los Pedroches por diferentes puntos, ¿no? Digamos que se deberían dirigir hacia Villanueva del Duque, hacia el Caracejo y hacia Pozo Blanco, y cuando esas columnas fueran confluyendo, al anochecer del primer día que marcaba el inicio de las operaciones, avanzar hacia el interior de Los Pedroches, ocupar los pueblos y llegar, como digo, hacia el Maresme. Ahí todavía no existe una línea de frente consolidada, como sí pasaba en otros sitios. Lo que había era, pues, los diferentes batallones que se habían ido creando aquí, en la zona de Los Pedroches, por ejemplo, el batallón Pozo Blanco, el batallón Pedroche, el batallón Garcés, Villafranca, etcétera, de gente que había venido de muchos sitios, que por ejemplo, muchos combatientes que estuvieron luego aquí en la batalla de Pozo Blanco eran gente que venía de Palma del Río, que venía de Almodóvar, que venía de Posadas, que venían del Valle del Guadalquivir, que conforme iban ocupando los franquistas aquella zona, iban huyendo, corriendo y se iban refugiando en esta zona, todo ello, junto a gente de aquí de la zona de Los Pedroches, que ya hemos hablado veces, ¿no? Por, no sé, canteros, ganaderos, agricultores, gente, habitantes de Los Pedroches, todos ellos se van encuadrando en los diferentes batallones y son los que van a hacer frente a esas columnas y esa ofensiva. Por ejemplo, el libro de Laura López, me voy refiriendo a los dos indistintamente, bueno, ya que tengo la oportunidad de hacerlo, que la verdad es que es interesante, pues recoge muchos de esos testimonios de cómo ellos, cuando estaban las fuerzas franquistas que avanzan las columnas y ocupan Villanueva del Duque y luego ocupan Alcaracejo, produciéndose pues batallas terribles, y cuando empiezan a confluir y avanzar hacia Pozo Blanco, y ahí Pérez Salas, que también hablaremos ahora de él, está dirigiendo la defensa, viendo la operación, cómo se está desarrollando, pues ahí se recogen esos testimonios donde dicen empiezan a huir, empiezan a avanzar hacia el norte, digamos, replegándose pues, hacia Pedroche, luego hacia Torrecampo, y lo dicen, no, vámonos a defender nuestro pueblo, vamos a luchar, no podemos huir, tenemos que plantarnos y defender el pueblo. Y cuenta testimonios eso de lugares reconocibles perfectamente, de caminos perfectamente identificables, y cómo ellos en un determinado momento, cuando la noche terrible ya casi que se daba por ocupado Pozo Blanco, la noche del 17 de marzo, que es cuando se está combatiendo en las inmediaciones del pueblo, ¿no? Se combate, por ejemplo, en la Guizuela, ¿no? Que acaba en el camino que va de aquí hasta Pozo Blanco, que ya se llega allí a Casetilla de Tren, porque claro, los franquistas cuando iban avanzando, uno de los ejes que siguieron es la vía del tren que llega a Villanueva del Duque, luego se coge en dirección a Caracejo, y esa misma línea de tren pues se dirige a Pozo Blanco y se metía ahí en la Guizuela. Pues entonces se combate desde ahí, desde la Guizuela, se combate en la zona de los depósitos, la depuradora que hay en la entrada de Pozo Blanco, se combate también por la zona sur, por la zona del Campo de Goa, el Pilar de los Llanos, la Plaza de Toros, en que está todo a punto prácticamente de caer. A Pérez Salas ya le dicen que bueno, que puede hacer lo que quiera, que le recomiendan que se vaya replegando y que vaya organizando pues una retirada. Y él, Pérez Salas, un militar íntegro, como digo, hablaremos ahora después, que mantuvo su lealtad con firmeza incluso, pues mientras estaban celebrando el Consejo de Guerra, que donde se jugaba la vida, pues él dice que no, que hay que resistir en Pozo Blanco, y cuenta con los refuerzos necesarios para poder prestarse a esa defensa. Entonces, resumiendo, es muy importante poner en valor y recordar todo el papel jugado por todos aquellos habitantes de Los Pedroches y todos aquellos republicanos que tuvieron que abandonar sus pueblos porque el franquismo y el fascismo iba persiguiéndolos, iban huyendo, el papel jugado por ellos en la batalla de Pozo Blanco, como aquí detuvieron pues, el avance del fascismo, y fueron ciudadanos y personas
normales y corrientes. Me refiero que no eran militares profesionales, aunque evidentemente lo habría, sino que era gente que estaba defendiendo su pueblo y que, como hablaba Sebastián también el otro día, estaban enfrentándose a un contexto político internacional fundamental, que era el avance del fascismo. Entonces, hay que entender la batalla de Pozo Blanco en un contexto muy amplio. Ya, bueno, se me ha deshecho totalmente el esquema que tenía aquí planteado, pero bueno, espero que no importe, ¿no? Ya que hay confianza. Estamos en los años 30. En Italia ya triunfaba el fascismo desde la marcha sobre Roma de Mussolini en los años 20. Él está desarrollando plenamente su programa político en Italia, está dando y marcando los pasos a seguir por otros muchos dirigentes políticos que van a seguir sus pasos. Posteriormente, pues Hitler también triunfa, establece el Estado totalitario en Alemania. Entonces, estamos en un momento, en el año empieza la guerra y también cuando se está desarrollando la batalla de Pozo Blanco, en 1937, donde el fascismo en Europa pues, está extendiéndose cada vez más progresivamente. Entonces, el no pasarán, por ejemplo, el famoso de Madrid, ¿no? que se decía pues, en la jornada de noviembre del 36, también se gritaba y se puso en boca de los combatientes resistentes de esta zona cuando estaban combatiendo en la batalla de Pozo Blanco. Entonces es muy importante entender eso en su contexto. No solo por eso, no solo por los habitantes y los ciudadanos de aquí que se enfrentaron, sino por lo que luego fue la internacionalización del conflicto. Y esta zona, que es otro punto para que tengamos en cuenta a la hora de considerar la importancia de la batalla de Pozo Blanco, fue el escenario donde combatieron también combatientes no solo de toda Europa, sino de todo el mundo. ¿Por qué? Ese fenómeno que hablábamos de la extensión del fascismo, y que aquí se ha hablado también en esta jornada de Falange, que era una fuerza minoritaria y demás, en otros países, en Italia, Alemania, etcétera, Austria, ya se había experimentado. Entonces, la guerra civil, que debe ser considerada no como guerra civil, que sí, sino como la guerra de España, porque fue la antesala, evidentemente, como ya se sabe, de la Segunda Guerra Mundial, y el sitio donde se experimentó pues, con todo lo que el armamento, técnica, etcétera, que luego serían utilizadas en la Segunda Guerra Mundial, y donde intervinieron muchas más potencias europeas, que no solamente la propia fuerza española, fue el escenario donde se enfrentaron las distintas ideologías. Me explico. Aquí, por ejemplo, en los momentos en que Pozo Blanco ya estaba a punto de caer esa noche del 17 de marzo, y Pérez Sala insistía, Pérez Sala, militar jefe de su sector norte del sureste de Córdoba, insistía en que se mandaran refuerzos, y desde el Estado Mayor Central le decían que no, que el ataque verdadero, el ataque auténtico, el que se estaba produciendo contra Guadalajara en el entorno de Madrid, que esto era simplemente un ataque de distracción, aunque él insistía que no, que por la fuerza que se estaban poniendo en juego, por la cantidad de personas que estaban viviendo, la capacidad de reconstrucción y la capacidad de ofensiva que tenían las columnas franquistas, esto desde luego no era un ataque de distracción, sino que era una operación en sí misma. Entonces, cuando empiezan a darse cuenta de que efectivamente no es un ataque de distracción, sino que es una operación en sí misma, empiezan a mandar refuerzos. Y vienen, lo mismo que he dicho antes, que aquí llegaron gente procedente de Almodóvar, Palma del Río, Posada, etcétera, empezaron a mandar batallones que se habían formado con aquellos, en este caso masculinos, aquellos que habían huido de Málaga, que se habían dirigido a Almería y habían formado la 51, la 52 Brigada Mixta, de gente de Jaén que también había tenido que abandonar sus pueblos, de gente de Levante, porque aquí hubo muchísimos combatientes que venían de la zona de Levante, lógicamente. Entonces todos esos batallones comienzan a llegar aquí a Pozo Blanco, arriban a la estación de tren por la noche entre los bombardeos, sabemos la situación de ese momento, y uno de los que hace su aparición, por ejemplo, es la 13 Brigada Internacional. Y la 13 Brigada Internacional es significativa porque estaba formada por diferentes batallones, uno de ellos es el Batallón Chapayé. El Batallón Chapayé era conocido también como el Batallón de las 21 nacionalidades, porque estaba integrado por gente de la más diversa procedencia y con, evidentemente, pues, lenguajes completamente diferentes, culturas completamente diferentes. Entonces, todo eso llegan a Pedroche el 1 de abril del 37 para participar en la ofensiva. Y ellos, pues sí recogen un montón de testimonios y sí tienen en sus memorias, en sus publicaciones que hacen durante ese momento y las que hicieron posteriormente, pues toda la importancia de lo que fue la batalla de Pozo Blanco. Ellos recogen eso en portada de sus periódicos, ¿no? Pues el triunfo en Pozo Blanco, los internacionales, los combatientes republicanos consiguen detener al enemigo en Pozo Blanco. Es fundamental. Aquí en este batallón pues hay de todo, es decir, hay portugueses, hay rusos, hay griegos, hay polacos, hay alemanes, hay austriacos, italianos.
gente de toda la procedencia. Bueno, pues eso están aquí combatiendo, y cuando algunos le dan algún tiempo de descanso, por ejemplo, vienen a estos pueblos, no sé si Añora concretamente, sí sé que a Dos Torres, pues están en un tiempo ahí de descanso. Me imagino que también evidentemente aquí en Añora buscarían por casa y demás, ¿no? Estos están combatiendo aquí. También es fundamental otro batallón internacional, en este caso el 20 Batallón Internacional, que también acude a la zona de los Pedroches. Este batallón estaba formado por todos aquellos heridos de la 15 Brigada Internacional que habían estado combatiendo, por ejemplo, en Los Vegas, Villa del Río, en el Jarama, gente que habían herido, que le habían mandado a hospitales de retaguardia, y cuando el momento de la batalla aquí está en su máximo apogeo, tienen que formar un batallón rápidamente, y claro, cogen a todos esos heridos que se habían recuperado, lo agrupan por lengua, ¿no? El batallón angloamericano, el batallón francés, etcétera, y los mandan a la zona de los Pedroches. Y pasa lo mismo. Este batallón, que llega justo el 19 de marzo al frente de Pozo Blanco y se dirige hacia el Caracejo, pues también sus memorias son fundamentales para conocer cómo fue ese acontecimiento. Y uno de sus más conocidos integrantes, que fue John Mou, por ejemplo, escribió un libro, Con los Rojos por Andalucía, donde da cuenta de cómo estaba el pueblo, cómo es la contraofensiva, cómo se encontraban, y él lo van mandando a diferentes lugares de aquí del entorno, pues para defenderse. Y por otro lado, pues también los voluntarios fascistas italianos. Es muy conocida la actuación de la primera Brigada Mixta Legionaria Flechas Azules, de fascistas que mandó Mussolini, voluntarios que estuvieron combatiendo en el entorno de Peñarroya, o por ejemplo, pues las tropas regulares marroquíes que participaron en esos ataques hacia Pozo Blanco, y que luego al final de la guerra pues también anduvieron por aquí con el cuerpo de ejército marroquí al final del conflicto. En fin, la internacionalización, por lo tanto, es fundamental. Y es un acontecimiento que debe verse no solo a nivel local, sino a nivel nacional, porque la victoria de Pozo Blanco, pues claro, fue determinante para el devenir y la evolución del Frente Sur en el resto de la guerra civil. Y luego tener en cuenta también sus integrantes, quienes participaron en ella, etc. El caso es que después de esa batalla se inicia una contraofensiva, y la consecuencia va a ser la estabilización de las líneas de frente. Aquí el frente sufre ligeras variaciones, pero en general va a mantenerse estable desde abril de 1937 hasta el final, hasta prácticamente el último día de marzo del año 39, ya cuando estos pueblos caen el 25, 26, 27 de marzo. Entonces ahí va a haber una presencia constante, estable del frente, que va a determinar la vida cotidiana de todos los habitantes. Aquí no es extraño, y eso lo conocemos, y ya digo, que es tan cotidiano que parece que es así en todos lados, pero no. El tema de los bombardeos, el tema de los refugios, refugios prácticamente, como sabemos, se construyeron pues, en casi todos los pueblos de los Pedroches, porque claro, era un miedo constante, una presencia constante, la cercanía del frente y la aviación franquista, fundamentalmente franquista, porque ellos, conforme va avanzando el conflicto, claro, son superiores, tienen la ayuda de Italia y Alemania, entonces tienen el control absoluto del cielo, del espacio aéreo, entonces pues están obligando y utilizando el bombardeo sobre la población civil como arma de guerra, que aquí en la guerra civil fue el primer momento donde eso empezó a utilizarse. Entonces, la guerra está presente, se vive, todos la conocen, y está aquí, está en el día a día. Imaginemos la cantidad de casas y de espacios que se adaptan para coger soldados, para coger los mandos, puestos de mando, etcétera, etcétera. Y luego, por ejemplo, eso hace que el SIE, en el que se habla aquí en este libro, el Servicio de Información Especial Periférica de la República, que era como un cuerpo de espionaje, claro, como el frente está estable, es el sitio perfecto para el que estos integrantes del SIE, estos espías republicanos, pues se infiltren en la fila enemiga, vean un poco qué hay, cómo se mueven las cosas por allí, qué efectivos tienen, qué armas, cuáles son sus planes, y claro, tienen sus bases muchas veces en los pueblos de los Pedroches. Aquí hay dos personas que también son muy importantes, y otra muestra de la internacionalización, que son la presencia de Stalinov, que era un asesor soviético que participó en la Revolución Rusa, en la Guerra Civil Rusa, y luego lo mandaron aquí a España como instructor de guerrilleros, cuya función principal era la de atentar o hacer descarrilar los trenes que iban desde Córdoba hasta Peñarroya mandando refuerzos. El objetivo de los republicanos fundamentalmente en el norte de Córdoba es hacerse con Peñarroya. Y los franquistas lo que buscan es proteger Peñarroya lo máximo posible y alejar la línea de frente de esa localidad. Entonces, claro, hacer descarrilar esos trenes, utilizar las vías, taponar los túneles de tránsito de los ferrocarriles, pues es fundamental. Y Stalinov es uno de los que instruye a otro que viene por aquí, que es Irving Goff,
que era en este caso un neoyorquino que llega también aquí con las brigadas internacionales y que, ayudado pues por un pastor de la zona, es el que le va enseñando las rutas, los senderos, los caminos ocultos para infiltrarse en el territorio enemigo, colocar los proyectiles y, digamos, provocar el colapso en el frente enemigo. Llegaron a realizar diferentes atentados en estos momentos de marzo, abril del 37, pues para evitar la llegada del refuerzo. Entonces esto es fundamental. Bien, así a grandes rasgos, espero no haberme dejado nada atrás, es la importancia, que es lo que quería un poco resaltar, de la batalla de Pozo Blanco. Y que, como digo, ahí pues una bibliografía que se puede consultar sobre el tema. Después, la figura de Pérez Sala, que también es muy importante. Este libro, por ejemplo, pues claro, se hace el enfoque, el anterior, también el posterior, sobre todo en la figura de Joaquín Pérez Sala y su papel en la batalla de Pozo Blanco. Pérez Sala es fundamental. Es valorado por el Estado Mayor republicano, es valorar sus dotes militares. De hecho, se propuso primeramente a él como jefe del Estado Mayor en lugar de Vicente Rojo, lo que pasa que él lo rechazó, y él mantiene su lealtad a la República pues hasta el final. Decía yo al comienzo de la intervención que él, cuando estaban juzgando en su consejo de guerra, pues sobre todo esto para un poco hacernos la idea de qué tipo de persona era. Él decía que, por ejemplo, él se negaba a ponerse la insignia del Ejército Republicano, del Ejército Popular de la República, porque él decía que esas, las insignias constitucionales eran las que él tenía que llevar y se le habían apropiado al enemigo, y que los que tenían que crear una insignia nueva y ponerse una insignia nueva eran ellos, no él, porque él pertenecía al ejército y él había mantenido su lealtad al gobierno y por tanto no tenía que ponerse nada inventado. O se permitió también el lujo, teniendo en cuenta que se estaba jugando la vida, pero que él no lo dudó, en el cuestionario que le dieron a rellenar en el Consejo de Guerra, pues claro, una de las preguntas frecuentes era su actuación durante la dominación roja o su papel con los rojos, o qué actuación, qué protagonismo había tenido con los rojos. Entonces él se permitía el lujo de tachar rojo y poner leal allí en el Consejo de Guerra. Claro, evidentemente, como sabemos, Pérez Sala acabó fusilado en Cartagena pues, en agosto del 31. Entonces, sus directrices y su gestión de ese momento pues, fue fundamental. Bien. Y volviendo un poco, ya he hecho esto una vez el contexto, pues volviendo un poco al tema de la línea del frente. Seguro que quienes estamos aquí pues hemos visto, ¿no?, restos de trincheras, restos de, aparentemente, bueno, hay de diferente calidad, ¿no? Desde una zanja en el suelo, un pequeño agujero en el suelo, una pared de piedra, construcciones más profundas, trincheras más o menos desarrolladas, con más o menos longitud. Luego existen estructuras con revestimiento de cemento o incluso estructuras pues, puramente de hormigón, claro que esas perduran perfectamente hasta la actualidad. Entonces, uno de los objetivos que yo también tenía en el libro es que cualquier persona que lo viera, cualquier persona que hubiera observado este tipo de vestigios y de restos, pudiera coger el libro y ver y identificar lo que está viendo allí sobre el terreno, y también un poco conocer qué acontecimientos se dieron en esos espacios concretos. Trinchera hay cientos de kilómetros de trinchera. Hay que tener en cuenta que el frente aquí va, pues, ya hacia el final, pues desde Belalcázar, cruzando todos los Pedroches, separando la comarca del Guadiato de la de los Pedroches, porque claro, hay una línea montañosa ahí que separa las dos comarcas y que llega hasta el Guadalquivir, es decir, aquí hay cientos de kilómetros de trinchera. Entonces, todo evidentemente no tiene ni la misma calidad, ni se ha conservado de la misma forma, porque muchas han sido destruidas. Entonces se trataba de coger y permitir que cualquier persona que fuera, por ejemplo, pues no sé, a Cerro Castillo, pues pudiera ver en el libro esto qué es lo que estoy viendo, para qué servía esto o qué acontecimientos pasaron aquí. Entonces, una cosa que era algo difícil, porque claro, ni en el momento de la guerra se pusieron ellos de acuerdo para cómo debían ser construidas las estructuras, no hay un manual de cómo se debe construir o qué se debe hacer, sino que lo que hay son sucesivas directrices que van aconsejando construir de una forma o de otra, construir en un sitio o en otro. Teniendo en cuenta además que tenemos dos elementos diferentes, es decir, los republicanos por un lado siguieron una directriz, los franquistas siguieron otra, aunque luego llegaron a las mismas conclusiones y las construcciones prácticamente van a ser casi iguales, en teoría, pero claro, durante todo ese camino, desde el inicio de la guerra civil hasta el final, hay muchísimas diferencias. Entonces, ¿qué cosas hay en un emplazamiento defensivo? Pues, por ejemplo, es fundamental la existencia de la trinchera. La trinchera es muy importante. Al principio, cuando empieza la guerra y se van enfrentando y se estabiliza un poco el frente, lo primero que por lógica hay que hacer es un agujero en el suelo
para ocultarse y desde ahí pues, poder enfrentarse al enemigo. Ellos, sin embargo, tenían dos referentes constructivos muy importantes anteriores, que son los elementos defensivos que se habían utilizado en la Primera Guerra Mundial, que eran